Ejercicio 6, nos piden determinar el desplazamiento de ese oso. Primero vamos a ubicar el plano, colocamos los puntos cardinales y comenzamos a analizar la información. Camina 7 kilómetros al oeste, luego 3 kilómetros al norte, finalmente 3 kilómetros al este. Piden el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es el vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Es decir, esto es el desplazamiento. El módulo de ese vector es lo que nos están pidiendo. Nos piden cuánto mide ese vector. Entonces nos están pidiendo el módulo del vector desplazamiento. Si analizamos la información podemos ver que esos 3 kilómetros que recorrió al norte sería exactamente este mismo vector. Si lo ubicamos convenientemente en este punto, para visualizar la figura que se está formando, se forma un triángulo, pero necesitamos completar la información de ese pequeño triángulo. Desplazó luego 3 kilómetros al este. Eso significa que esto acá mide 4. ¿Qué mide 4? Desde este punto hasta este punto mide exactamente 4. Se está formando un triángulo rectángulo. Pero ese triángulo rectángulo es conocidísimo, ya lo hemos estudiado y lo hemos trabajado en varias oportunidades en los diferentes temas desde que vimos geometría. Es el triángulo pitagórico 3, 4, 5. Quiere decir que la medida de esta hipotenusa es igual a 5, así que la respuesta es la opción E. Ejercicio 7, tenemos los tres vectores A, B y C y se nos pide efectuar esa operación. Muy sencillo, solamente vamos a reemplazar los valores correspondientes a cada uno de los vectores dentro de esa expresión y efectuamos las operaciones correspondientes. Recordemos que en principio aquí tenemos que multiplicar en forma distributiva, es la multiplicación de un escalar por un vector, multiplicamos a cada una de las componentes. Es decir, que quedaría en principio esta expresión. Si multiplicamos 3 por el vector A y si multiplicamos 2 por el vector C. Y ahora tenemos que agrupar entre sí las componentes en X para obtener la componente del vector resultante e igualmente las componentes en Y. Entonces, agrupando las componentes nos quedaría en X 9 más 1, 10 menos 6, 4 y en Y menos 6 más 5 menos 1 menos 0. Es decir, que el vector resultante es el 4 menos 1, opción D. Ejercicio 8, se nos dan los vectores A y B y se pide determinar el vector C con la condición de que la suma algebraica que está presente sea igual al vector nulo. Muy simple. Vamos a despejar el vector C, tal cual como despejaríamos una incógnita de una ecuación lineal. Exactamente igual. Pasamos del otro lado los términos del vector B negativo, el vector opuesto a B, y 3 por A. Cambian de signo, menos B del otro lado pasa positivo y 3A del otro lado pasa negativo. Sustituimos los valores correspondientes tanto al vector B como al vector A, efectuamos aquí el cálculo correspondiente, propiedad distributiva, multiplicamos 3, nos quedaría esa expresión y ahora finalmente vamos a agrupar. Ya sabemos que tenemos que agrupar las componentes en X e igualmente las componentes en Y para obtener las componentes del vector C, que es lo que nos están pidiendo. ¿Por qué queda positivo? Porque aquí tenemos que efectuar la operación de signo. Menos por menos, más. Menos 2 más 9 es 7 positivo y aquí 1 menos 3 sería menos 2. Así que la respuesta es la opción D. Ejercicio 9 tenemos los vectores M, N y P y a partir de esa ecuación vectorial vamos a determinar los valores de alfa y beta. En principio vamos a sustituir los valores correspondientes a cada uno de esos vectores y procedemos a hacer lo que hemos hecho con ejercicios similares. Vamos a aplicar propiedad distributiva acá, el escalar que multiplica a cada uno de esos vectores. Queda entonces la siguiente expresión. Como vamos a sumar estos dos vectores, recordemos que vamos a sumar entre sí las componentes en X e igualmente las componentes en Y. Quedaría esta expresión. Finalmente, tenemos este vector es igual a este vector. Quiere decir que sus componentes tienen que ser iguales. La componente en X tiene que ser igual a esta componente en X, por lo tanto, aparecería esta primera ecuación y esta componente en Y tiene que ser igual a esta componente en Y. Es decir, aparecería una segunda ecuación. Formamos ahí un sistema de ecuaciones de dos incógnitas
dos ecuaciones con dos incógnitas, muy sencillo resolverlo. De hecho, yo sugiero que en este punto ya comencemos a probar las diferentes opciones o puedes resolverlo mediante cualquiera de los métodos que has aprendido en el colegio. Método de reducción, sustitución, igualación. Como indiqué anteriormente, prefiero utilizar las opciones y es rápido verificar que la respuesta es la opción B. Ejercicio 10. De acuerdo a los vectores que se nos da en ese plano, vamos a calcular el resultado de esa operación. Primero vamos a identificar cada uno de los vectores. El vector A sería el vector de componentes o de coordenadas 4, 2. El vector B, 1, menos 3. Y el vector C, menos 2, 0. Ya solo queda reemplazar dentro de la expresión que nos piden calcular cada uno de esos vectores. Vamos a efectuar acá la aplicación de nuestra propiedad distributiva, igualmente acá, cambio de signos y agrupamos. Recordemos que vamos a agrupar entre sí las componentes en X e igualmente las componentes en Y, que sería esto. 2 por 1, 2 negativo, acá está. 2 por 3, 6, componente en Y, e igualmente aquí menos por menos, más 2, por supuesto el 0, que no importa el signo. Quedaría 4, la componente en X, y 2 más 6, 8, así que la respuesta es la opción E.